Hola, estimados estudiantes del sexto grado B. Bien, como les había prometido, voy a elaborarles un tutorial acerca de las tablas de frecuencias, su elaboración y el cálculo de los porcentajes en ella. No olviden que una tabla de frecuencias nos ayuda a organizar toda la información que se recoge a través de las encuestas. Entonces, ¿cuál es el proceso para desarrollar una tabla de frecuencias? Lo primero que hay que analizar es la primera frecuencia, que es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Tal como lo menciona aquí, frecuencia absoluta, lo conocemos por las siglas FI minúscula. En este caso, la situación nos dice que así como nuestros padres, en este caso sus padres, van a elegir al futuro presidente del país, nosotros hemos realizado una actividad en el aula que consistía en poder escoger o elegir al brigadier de aula. Las propuestas que habíamos dado son a nuestros estudiantes Fernanda, Matías, Angeli, Sebastián, Dayeri, a los cuales ustedes habían votado y la cantidad de votos que han obtenido cada uno de ellos son Fernanda 2 votos, Matías 11 votos, Angeli 2 votos, Sebastián 8 votos y Dayeri 7 votos, haciendo un total de 30 votos. Ahora, la frecuencia absoluta, que es la primera frecuencia que vamos a trabajar en nuestra tabla, se define como la cantidad de veces que se repite un dato. Es decir, cuando se ha hecho el conteo, 2 veces se ha repetido el voto por Fernanda. Es decir, había 1 y 2 votos que iban para Fernanda. Es por ello que la frecuencia absoluta se define como la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Cuántas veces se repitió el dato Matías? 11 veces. Esto porque hubieron 11 niños que votaron por Matías. Del mismo modo, 2 votos para Angelín, o sea, 2 veces se repitió este dato, y 8 veces Sebastián, y por último 7 veces Dayeri. Entonces, la primera frecuencia, que es la absoluta, nos indica la cantidad de veces, en este caso la cantidad de votos que ha obtenido cada uno de los representantes. Segunda frecuencia, frecuencia absoluta acumulada. ¿En qué consiste esta frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo se define? Se define como la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Es decir, por ejemplo, para completar esta columna de la frecuencia absoluta acumulada, voy a coger la frecuencia absoluta con la anterior y sumarla con la anterior a ella. Pero en este caso, como la primera frecuencia absoluta que pertenece a Fernanda no tiene a una frecuencia anterior a ella con quien sumar, entonces vamos a decir que la primera frecuencia absoluta acumulada es 2. ¿Correcto? O sea, la vamos a repetir porque no hay con quién sumar 2. Pero en el caso de la siguiente frecuencia absoluta acumulada, aquí voy a tener que sumar ¿quién? La frecuencia absoluta correspondiente con la anterior a ella, que en este caso es 2. O sea, 11 hay que sumarlo con 2 y eso nos va a dar un total de 13. Del mismo modo, para la siguiente frecuencia absoluta acumulada vamos a sumar la frecuencia correspondiente, que en este caso es 2, con todas las anteriores. Es decir, 2 más 11 más 2 nuevamente, haciendo un total de 15. Y así sucesivamente. La siguiente frecuencia la vamos a calcular con la frecuencia correspondiente y sumándola con todas las anteriores, ¿no? Y de esta manera vamos a obtener 23. Y así sucesivamente. La siguiente tendríamos que sumar la frecuencia correspondiente, que es 7, con todas las anteriores, que hace un total de 30. Ok, entonces verifiquemos. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidirnos
con el número total, en este caso, de nuestra muestra, es decir, de las personas que han participado en esta votación. Si coincide, quiere decir que nuestros procesos que hemos realizado hasta el momento están bien. Muy bien, pequeña estrategia. También les había mencionado que si, por ejemplo, yo tengo la primera frecuencia absoluta acumulada y la sumo así en diagonal con la frecuencia absoluta siguiente, por ejemplo, 2 más 11, eso nos va a dar como resultado la siguiente frecuencia acumulada, que es 13. Del mismo modo, 13 y 2, o 13 más 2, nos dará 15. Del mismo modo, 15 más 8 nos dará la siguiente, que es 23, y 23 más 7 nos dará la siguiente, que es 30. ¿Esto por qué? ¿Por qué resulta con esta estrategia? Porque no se olviden que, por ejemplo, 2 más 11 es 13, ¿no? Esta frecuencia ha resultado de sumar estas dos. Por lo tanto, para la siguiente casilla yo tendría que sumar las 3, ¿no? Pero este 13 ya me representa estas dos frecuencias, entonces solamente habría que agregarle el 2, por eso que nos da 15. Y del mismo modo con las siguientes. Muy bien, entonces ya tenemos la primera frecuencia, que es la absoluta, la segunda frecuencia, que es la absoluta acumulada, y ahora vamos a escribir aquí la tercera frecuencia, ¿no? Que se representa con una H minúscula y una I. El nombre de esta frecuencia es la frecuencia relativa. Y toda esta información ustedes lo tienen en el módulo, donde también se ha detallado. ¿Qué nos dice la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la vamos a obtener, y lo vamos a agregar aquí, dividiendo la frecuencia absoluta entre o sobre el total. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? Vamos, por ejemplo, para obtener esta primera frecuencia relativa, lo vamos a calcular dividiendo la primera frecuencia absoluta, observen lo que dice acá, FI, primera frecuencia absoluta, ¿sobre quién o entre quién? Entre el total, que en este caso es 30. Es decir, para obtener esta frecuencia relativa vamos a dividir 2 entre 30. Entonces realizamos la división correspondiente y como 2 entre 30 no se puede dividir, ya saben, 0 al cociente, coma y aumento un 0 aquí. Pero me doy cuenta que al agregarle un 0 este número todavía es menor que 30, por lo tanto no puedo dividir 0 al cociente y un 0 más para que este número ya se pueda dividir con 30. Eso nos da a 6, porque 30 por 6 es 180. Y restando nos va a dar aquí 20, pero como esta es una división inexacta, es decir, que sigue sobrando un residuo, vamos a seguir dividiendo. Aumento un 0 para seguir dividiendo y nos damos cuenta que sigue siendo 200 el mismo número. Por lo tanto, aquí el resultado va a seguir siendo 6. 30 por 6 es 180 y nuevamente va a seguir sobrando 20. Y si yo sigo dividiendo, acá nos va a salir 0,666. Ok, vamos a tomar como estrategia que solamente vamos a dividir hasta 3 números. Pero yo me voy a quedar solamente con 2, hasta aquí. No, y voy a realizar el proceso que se llama redondear. Y para redondear o aproximar, voy a observar este tercer número. Repito, voy a dividir hasta que aquí hayan solamente 3 números en la parte decimal. Y yo solamente me voy a quedar con 2 de ellos. Pero este tercer número me va a servir para poder redondear dicho número decimal. Si este tercer número es 5 o más que 5, o sea 6, o sea 7, puede ser 8 o puede ser 9. Si sucediera el caso que sea cualquiera de estos números 5 o más o mayor que 5, entonces a este número decimal conformado por 2 cifras yo le voy a aumentar 1. Aquí. ¿Cómo así, profesor? Como en este caso el tercer número aquí es 6, y 6
cumple con estos requisitos, que es mayor que 5, entonces a este número que he encerrado le voy a aumentar 1 y por lo tanto sería 0,07. ¿Correcto? ¿Y qué pasaría si este número, este tercer número aquí, no fuera ninguno de los mencionados? O sea, no fuera 5, no fuera 6, no fuera 7, no fuera 8 y no fuera 9. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si no fuera ninguno de estos números? ¿Qué pasaría si fuera o si fuese, por ejemplo, 4, o puede ser 3, o puede ser 2, o puede ser 1, o puede ser 0? O sea, menor que 5. Lo que pasaría es que este número se quedaría tal cual. Este número que hemos encerrado se quedaría tal cual. Es decir, 0,06. ¿Correcto? Entonces solamente le voy a aumentar 1 cuando este tercer número de aquí sea 5 o mayor que 5. Correcto, entonces ya tengo la primera frecuencia relativa. Ahora vamos a obtener la segunda frecuencia relativa. Es esta, ¿no? Y para obtener esa frecuencia relativa, nuevamente, ¿qué dice la frecuencia relativa? Vamos a dividir ¿quién? La frecuencia, en este caso la segunda absoluta, siempre con esta columna, la frecuencia absoluta, ¿entre quién? Entre el total. Así como aquí hemos dividido 2 entre 30, para obtener esta frecuencia relativa vamos a dividir 11 entre 30. Entonces vamos a decir acá 11 entre 30. Si nosotros dividimos, nos damos cuenta que 11 es menor que 30, no se puede, 0, una coma, y le aumento un 0 aquí. Y empezamos a dividir, porque 110 ya es mayor que 30. Si colocamos 4, se pasa porque es 120. Entonces sería 3. 30 por 3, 90. Cuando restemos 110 menos 90, nos va a dar 20. Ahora, quiero seguir dividiendo, ¿no? Porque aún me sobra en el residuo, entonces un 0 más. Y aquí será 6, porque 6 por 30 nos da 180. Si nosotros restamos nuevamente, acá nos va a salir 20. Si agregamos un 0, me doy con la sorpresa que nuevamente resulta 200. Por lo tanto, aquí nuevamente va a salir 6 y 6, 6, 6, 6 seguramente. Entonces, no me importan los demás números. Hemos quedado, o les he dicho, de que yo solamente voy a dividir hasta que haya 3 números aquí en la parte decimal. Pero yo me voy a quedar con 2 nada más. O sea, voy a encerrar hasta ahí. Y voy a observar nuevamente, como les decía, este número de acá. El tercer decimal. Cuando era 5 o más de 5, 6, 7, 8, ya lo saben, le vamos a aumentar 1 a este de aquí. Si fuera menos de 5, 4, 3, 2, 1 o 0, no le vamos a aumentar nada. En este caso, como es 6, sí le vamos a aumentar y aquí sería 0,37. 0,37. ¿No? Y ustedes van a seguir haciendo lo mismo con los demás. Para la siguiente frecuencia, para el siguiente casillero, vamos a dividir ahora ¿quién? Vamos a dividir la siguiente frecuencia absoluta, o sea, 2, ¿entre quién? Entre el total, entre 30. Pero, como me doy cuenta que 2 entre 30 ya lo había hecho aquí al inicio, nos va a salir lo mismo, ¿no? Entonces será 0,07. Y bien, chicos, ustedes entonces me van a completar los otros dos casilleros, así como hemos quedado en clase. Siguiente frecuencia. Siguiente frecuencia. La siguiente frecuencia es la H mayúscula I, que la voy a escribir aquí nuevamente. Es la siguiente frecuencia. Y esta frecuencia recibe el nombre de, vamos a colocarlo, H, I, y es la frecuencia también relativa, pero acumulada, ¿no? Y así como hemos visto aquí arriba la frecuencia absoluta acumulada, que consistía en sumar las frecuencias absolutas anteriores, lo mismo aquí.
voy a sumar esta frecuencia. Para obtener esta frecuencia acumulada, voy a sumar esta frecuencia relativa con la anterior. Como en este caso no hay con quién sumarla, la primera frecuencia seguirá siendo la misma. Ahora, para la siguiente, y hemos dicho que para obtener esta frecuencia relativa acumulada, vamos a sumar esta frecuencia con la anterior, en este caso, ¿no? O también podemos aplicar la estrategia que ya le hemos aplicado aquí, sumando en diagonal. Esa es una pequeña estrategia. Muy bien, vamos a sumar 0,07 más 0,37. No olviden que cuando sumamos decimales, la coma tiene que estar en la misma fila, en la misma columna en este caso, alineada. Y sumamos 7 más 7, 14, llevo 1, 1 y 0 y 3 sería 4 y 0 más 0 es 0. O sea, el resultado nos va a dar 0,44. Y así sucesivamente voy a tener que sumar 0,44 ahora con 0,07 y completaré la siguiente casilla. Para la siguiente sumaré también el resultado que me salga aquí con lo que obtenga aquí, que eso se va a encargar ustedes. Y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Muy bien, ese es el trabajo que van a tener que realizar ya ustedes en casita para poder revisarlo en la próxima clase. ¿Y cómo obtenemos los porcentajes, profesor? ¿No? Que es la última frecuencia. ¿Cómo tenemos los porcentajes que viene a ser la última frecuencia? A esto se le llama frecuencia porcentual. Muy bien, la frecuencia porcentual lo vamos a obtener multiplicando a la frecuencia relativa a esta, ¿por cuánto? Por el 100%. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, repito, para obtener los porcentajes vamos a multiplicar 0,07, es decir, cada una de las frecuencias relativas por el 100%. Por ejemplo, 100 por 0,07. ¿Cómo multiplicar estratégicamente este tipo de operaciones? Muy simple. Yo solamente voy a multiplicar los números que observo. Los números que observo en este caso, 1 y 7. Y es una estrategia. 1 por 7 es 7. Y voy a agregar detrás de 7 los números que están detrás del 1, ¿no? O sea, ¿cuántos ceros tenemos? Tenemos 2 ceros. Yo voy a agregar esos ceros aquí detrás del 7. ¿Por qué? Porque están detrás del 1. Ahí está. Ahí está. Y observo que delante de este número 7 hay 2 ceros. Entonces, estos números también los voy a agregar aquí detrás. Perdón, delante. ¿Correcto? ¿Cómo se multiplican los decimales? Cuando multiplico decimales, la coma, a diferencia de la suma y la resta, la coma no va en la misma fila. Para colocar la coma voy a tener que contar cuántos números hay detrás de esta coma decimal. ¿Cuántos hay? 2. Y en el de arriba, profesor, en el de arriba no hay una coma decimal. Por lo tanto, solamente voy a considerar estos 2. Y voy a empezar a contar desde la derecha 2 espacios. ¿Por qué 2 espacios? Porque aquí detrás de la coma había 2 números. Entonces, 1 y 2. Quiere decir que aquí tiene que ir la coma decimal. Ya está. Como los ceros delante de los números no tienen valor, ¿no? Porque, por ejemplo, 0,7 es lo mismo que 7. El 0 delante no tiene valor. Entonces, aquí tendremos 7,00. ¿Pero quién es 7,00? Obviamente es el número 7. Por lo tanto, aquí nos va a salir el 7%. Entonces, si se dan cuenta, miren, ¿por qué trabajo yo con 2 decimales? Porque si aquí el número detrás de la coma es 0,7, cuando yo lo multiplique por 100, esto será el 7%. Y del mismo modo, si aquí en la siguiente, para hallar el siguiente porcentaje,
Si aquí el número detrás de la coma es 37, cuando yo lo multiplique por 100, me va a salir, ¿cuánto? El 37%. Y así sucesivamente. De igual modo, si aquí el número es 0,7, o sea, detrás de la coma hay 0,7, multiplicado por 100, esto nos va a dar el 7%. Y bien, chicos, ustedes van a tener que, a partir de este video que sirve para reforzar sus aprendizajes, van a tener que completar la tabla y obviamente ya en clase lo vamos a compartir y vamos a trabajar más a profundidad con los siguientes problemas que están en el módulo. Listo, chicos, espero que les sirva. Cualquier consulta pueden hacerlo a través de mi WhatsApp personal.